Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Estamos aquí en pleno verano y salvo una semanita vamos a estar aquí, si Dios mediante, todo el verano, llevándoles a ustedes las noticias de la información económica y empresarial de nuestro país a nivel internacional. Con nuestro equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues España está creciendo al 2,2%. Hay algunas estimaciones que pudiera acabar al 2,3%. A mí me parece esta una extraordinaria noticia, si no fuera también porque cuando crecíamos al 2,6% no se daba importancia hace tan solo unos meses y ahora parece la gran noticia del año. Es verdad que luego se pueden analizar cuestiones y todo ello se debe a la demanda interna, porque la demanda externa está cayendo. Pero lo que no deja de ser una buena noticia que destacamos, sin embargo, ustedes no se han enterado de la auténtica noticia. Y desde luego no me extraña, es que la reunión de ministros económicos de la Unión Europea ha pedido a España que tiene que recortar 7.800 millones de euros. Eso lo que ha pedido esta semana pasada el Ecofin. A que de eso no se han enterado, a que no hay casi ningún titular. Les doy la idea de que busquen en internet, lo van a acabar encontrando, pero no en los titulares. Por supuesto que esta noticia es una noticia grave porque además prácticamente el Ecofin da por hecho que no se van a cumplir los objetivos de déficit. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues mucho, porque si en un momento de crecimiento como el que está teniendo España somos incapaces de cumplir, en el momento que vayamos a crecimientos del 1,5, 1,4, 1,3, que es lo que está habiendo en Europa, no va a haber forma de controlar la deuda pública, a pesar de los nulos tipos de interés, de que los tipos de interés nos están dopando, y yo no sé si a la larga nos están haciendo un flaco favor. A mí me parece que sí, porque esto es como el que tiene gratis todos los días la posibilidad de comerse muchos platos. Y al cabo de un tiempo se da cuenta que se ha creado un hábito en ese cuerpo que tiene que comer tanto. Bueno, esto acaba en una enfermedad. Bueno, esto puede acabar en una enfermedad para la economía española. De hecho, ya se está diciendo que esta forma de dopar la economía europea va a ser a medio plazo un desastre económico. Pero eso es algo futurible, que desde luego no vamos a opinar. Don Aurelio, estas dos noticias, sol y sombra, sí. Es curioso cómo los trileros tapan la noticia y lanzan... Sí, hay gente especialista en los medios de comunicación. Porque esto son los medios de comunicación. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de la regeneración de la política. Yo creo que la regeneración debería llegar también a los medios de comunicación e informar con más honestidad al pueblo. Yo siempre pienso una cosa con respecto al pueblo. Todas estas cosas suceden y nadie se da por enterado. O sea, callamos algunos pocos medios o comentaristas que aludimos a ello. El pueblo no se entera de estas cosas que se van ocultando. Yo creo que el pueblo no se hace respetar, y un pueblo que no se hace respetar, yo dudo de que sea respetable. O sea, yo creo que deberíamos ser más beligerantes con una información honesta. Y cuando alguien dice
bueno, pues una organización económica como es el ECOFIN, que en La España... reunión de ministros de la Unión Europea. Claro, que hay 7.800, casi 8.000 millones de euros de déficit que faltan en España y que hay que buscarlos, pues eso debería ser noticia de primera página, pues porque a fin de cuentas es la economía la que incide en la vida más que otra cosa en la vida de la gente. Y no se dice porque las posibilidades de que eso se pueda llevar, esa recaudación o ese menor gasto se pueda llevar a efecto, pues son nulas si tenemos en cuenta la deriva política, los convenios que está habiendo. Si usted mira ahora, por ejemplo, lo que está pasando en los ayuntamientos, pues los gastos se están disparando. Yo pensaba que la regeneración política también iba a llegar por ese lado. Pues no, todo el mundo quiere su parte de la tarta y entonces se está dando cuenta, si nos remitimos a Cantabria, pues que son muchos los pueblos que han doblado sus gastos en personal, en asesores y demás. La noticia del ECOFIN es una noticia que debería ser de primera página porque incide de una manera directa en lo que, bueno, en el futuro económico del país. Don Carlos, hemos destacado la buena noticia del crecimiento, una noticia que conocíamos, que estábamos siguiendo, pero de repente, como si aquel que oculta la noticia de fondo, pero además es que es muy curioso porque es una noticia de impacto de la reunión de ministros y cómo desde luego hay terminales, está en esto, desde luego hay que reconocer que el gobierno a nivel informativo son un auténtico fenómeno. Controlan perfectamente y desde luego los medios de comunicación de este país pues no se pueden sentir orgullosos prácticamente de nada, porque es que esta noticia prácticamente salga en un faldón pequeñito o en una esquina, etcétera, etcétera, a mí me parece un escándalo. Don Carlos. Bueno, además de ser un escándalo, son dos noticias que parecen contradictorias, pero no lo son plenamente consecuentes. Parece que nos hemos olvidado que estamos todavía gestionando el país con los presupuestos del señor Montoro, que el señor Sánchez no pudo llevar a cabo todas esas subidas de impuestos que en su momento quiso, precisamente porque no se le aprobaron los presupuestos, que fue por lo que se convocaron elecciones, y eso que ha llevado, que ha traído aparejado que el nivel de recaudación no es el que se esperaba para el incremento de gasto, no tan grande como el que esperaban, pero se ha producido. Todos conocemos las subidas de pensiones, etcétera, etcétera. Eso se está llevando que hay más dinero que se está moviendo, por eso el crecimiento, se está produciendo un crecimiento en el ámbito interior, en el ámbito interno, que nos está dando esta sensación de que la economía va bien, pero simplemente porque hay mucho dinero, pero también a costa de ¿qué? A costa de que se está aumentando el déficit público. Por eso los europeos lo que nos están diciendo nos están advirtiendo de que el ya excesivo déficit público está creciendo. A pesar de esa inyección de dinero líquido, la economía se está comportando mejor que la europea, pero no mucho mejor. Estamos hablando de un crecimiento del 2,1, 2,1, en el mejor de los casos de un 2,3. Y también está poniendo, además, esta situación nos está poniendo también el foco en otra cuestión que tiene nuestra economía, y es la incapacidad de generar y crear empleo con tasas de crecimiento que no sean muy elevadas. ¿Qué significa? Que, como usted bien decía, si sigue creciendo el déficit público, va a terminar bajando el crecimiento económico. Al final no es que no creemos empleo, sino que vamos a empezar a destruir empleo una vez más en este país. Situación, pues lo de siempre, habría que reducir el gasto público e intentar flexibilizar el mercado de trabajo para que al final esta economía terminara saliendo un poco de esta situación en la que se encuentra. Lo acaba de explicar muy bien don Carlos Pajares, yo creo que mejor imposible. Se está dopando, en definitiva, queridos televidentes, don Aurelio, se está dopando artificialmente la economía. Es decir, máxime cuando tenemos que los encargos de los productos industriales están bajando, las exportaciones españolas están bajando, etcétera, etcétera. Entonces lo que se está generando es una especie de burbuja interna, que saldremos pronto del sueño y además con unos hábitos sí que podemos decir poco saludables, don Aurelio. No, después de 10 años de crisis, hemos pasado todo este tiempo esperando y hablando del nuevo modelo productivo. ¿Cómo esperamos llevar adelante la economía española? Pues
con los mismos elementos, con los mismos productos, con los mismos, yo diría, pues elementos económicos que hemos tenido y que llevaron a aquella burbuja, que es la construcción, el turismo y pare usted de contar. La industria sigue bajo mínimos, no hay ninguna posibilidad de que esta situación mejore. Y yo creo que uno de los problemas que estamos, o de las ventajas que estamos teniendo y que hace que todavía esto se mantenga de una manera razonable, es que Europa ha visto que Sánchez ha dado marcha atrás en muchos proyectos, la reforma laboral sigue ahí, lo cual pues yo creo que fue un elemento muy positivo. Y bueno, y está en la subida de impuestos. Eso a Europa siempre le gusta. Por tanto, pues bueno, yo creo que este crecimiento se puede mantener. Sabemos que el año que viene ya va a caer al 2,19, pero no sabemos hacia dónde evolucionará la política, ¿no? Bueno, hay que hablar también de buenas noticias. A mí me encanta cuando hay personas que muestran su dignidad, su coherencia y sobre todo no mienten. Y yo voy a destacar a un señor que me ha sorprendido, siempre me ha gustado su sensatez y que demuestra ser un hombre que, como se dice vulgarmente, se viste por los pies. Y me refiero a don Octavio Granado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, que es un señor de verdad, un señor en amplio sentido de la palabra, muy superior a todos el resto de los ministros que tiene. Ojalá fuera ministro, este sí sería un buen ministro de Hacienda, o sería un buen ministro de Economía, ¿no? Sería la sensatez. Bueno, este señor, que es un servidor público de primer orden, aparte que ha estado ahora en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo diciendo cosas muy sensatas sobre cómo hay que asegurar las pensiones, crecimiento de las personas que coticen, en fin, pero todo cosas muy sensatas. Se ha abierto en canal y ha hecho el siguiente titular: los socialistas lo hicimos fatal en el año 2008. Dejamos que se destruyeran 3 millones de empleos. Y dijo más, teníamos que haber sido capaces de hacer en su día lo que hizo el gobierno de Felipe González, extender el trabajo parcial, que consiguió que no hubiera 3 millones de parados más, a pesar de que hubo mucha crisis. Bueno, cuando un servidor público es capaz de ser tan sincero, porque aquí tenemos al señor Rodríguez Zapatero y algunos seguidores de él que han estado defendiendo lo indefendible. Pues yo creo que hay que destacarlo, y yo lo destaco por su honestidad, don Carlos. Pues sí, y además está hablando de lo que yo comentaba antes. En el fondo lo que está hablando es de flexibilidad en el mercado de trabajo. Tenemos un mercado de trabajo tremendamente rígido e incapaz de generar puestos de trabajo cuando los crecimientos económicos no son, como decíamos antes, elevados. Enrique Granado, yo creo que lo que ha dicho el otro día aquí en la universidad es tremendamente sensato. Yo creo que hace una reflexión, además, desde el conocimiento profundo de lo que sucedió en el año 2008, y lo que nos está advirtiendo es que no cometamos los mismos errores, que no se cometan los mismos errores que en aquel momento. Y si lo está advirtiendo es porque se está dando cuenta de que posiblemente estemos marcando el mismo camino. Este señor siempre se ha caracterizado por ser poco ortodoxo respecto a lo que dice el gobierno. Es decir, ha llamado, puede equivocarse o acertarse como todo ser humano, pero ha llamado al pan pan y al vino vino, cosa que me supongo que a la ministra de su ramo no le habrá gustado, y mucho menos al señor Sánchez. Lo que yo no sé es cómo va a asegurar su futuro, aunque me da la impresión que es tal su prestigio que empieza a estar por encima de todas esas cuestiones, don Aurelio. Bueno, yo creo que está en un momento en que él sabe que su tiempo ya está contado y dice lo que piensa. Ya fue objeto de una llamada de atención de la ministra, pues porque también dijo una serie de verdades en este sentido. Es que en España está prohibido decir la verdad, últimamente. Claro, y más cuando están, pues sobre todo cuando está el Partido Socialista en el gobierno, porque bueno, hay alguno más. Las represalias a veces sobre esta gente, la ministra lo desautorizó por completo, dijo que él no tenía nada que decir sobre esos temas, que para eso estaba ella, ¿no? Bueno, este hombre sabe, lógicamente sabe mucho, porque ha habido situaciones muy complicadas y además que han dado resultado.
A mí me preocupa mucho cuando salen los nuevos políticos, como era el caso de Ciudadanos, con Rivera, hablando del contrato único. Pero vamos a ver, tú acabas de llegar aquí, no puedes entrar como un elefante en una cacharrería diciendo que todo eso hay que cambiarlo. Todos los contratos que se venían haciendo era la consecuencia del análisis, del estudio de muchos años de política, reunidos con sindicatos, y llegaron a hacer pues unos tipos de contrato que permitían una cierta flexibilidad, contratos a tiempo parcial, contratos por horas, contratos. El caso era, y el objetivo era dar trabajo de alguna manera, bueno, que se pudiera asumir y que la empresa, en el momento que tuviera circunstancias, como bien decía don Carlos, en que ya la economía no va como queremos, pues se pueda rescindir. Esta idea de los nuevos políticos a mí me parece que era un grave error, y ahora este hombre lo ha puesto sobre el tapete. Hay que seguir con los contratos, con los múltiples contratos, de tal manera que cada empresario y cada trabajador encuentre el contrato pues a su medida. Vamos a hablar hacer un poco, si podemos, pedagogía sobre las consecuencias que tienen para los países, para las administraciones, los gobiernos populistas, ¿no? Y la oportunidad nos la acaba de dar el cambio de gobierno en Grecia, que ya hemos hablado el otro día. ¿Se acuerda que les anticipé una victoria clamorosa? Pero tenemos un caso que también, atención, está pasando casi desapercibido, con una consecuencia para las empresas españolas tremenda. Está viniendo dinero de México a expuertas. México camina de mano de López Obrador hacia el desbarajuste. Es decir, ojo, la deuda de Pemex es prácticamente deuda basura. La deuda del país está en un escalón por encima de la deuda basura. Pero es que ha habido una noticia muy importante. La carta del ministro de Economía de México, Carlos Arzúa, hasta hace poco, despidiéndose del cargo, dimitiendo y denunciando las interferencias de personas cercanas a este señor, a este ser un tanto iluminado, que le llaman ANLO, López Obrador. Este señor que va a dejar a México devastado, como anunciamos. Este visionario que paralizó las obras del aeropuerto de México, ahora se ha empeñado en hacer una refinería que cuesta no sé cuánto y que evidentemente ha engañado a las clases populares, cansadas también de la corrupción, cuando este señor no es otra cosa, fue alcalde ya de México y ya demostró su inteligencia. El caso de México, ojo, porque este es un tema, es verdad que tiene la seguridad de estar cerca de Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que sin México sí sería capaz de intervenir económicamente si hace alguna cosa ya a más. Pero ojo, porque ahí están los bancos españoles, ahí hay empresas españolas. La situación de México, con este personaje al frente de los mandos, el señor ANLO, López Obrador, puede ser esperpéntica, ¿eh? No, es cierto. Y un síntoma que dice por dónde va a ir este hombre y que las cosas van a pintar muy mal es cuando empiezan a buscarse enemigos fuera, ¿no? Este hombre empezó diciendo que los españoles pidieran perdón por la conquista. No, cada día dice una cosa. En ese speech tiene todas las mañanas compareciente a los medios. Sí, porque no tiene más que la retórica. Sí. Es un hombre, yo creo que es poco activo, poco diligente, pocas ideas y no muy buenas, y yo creo que sí, que puede arrastrar a la economía al desastre. Es que, ojo, porque la calificación de la deuda de México es que allí España tiene muchísimos intereses. Ojo, y me consta que la preocupación es máxima. Otro asunto que no se está hablando suficientemente. Bueno, sí, el diario El País, por cierto, claro, como tiene ahí muchos intereses, me supongo, sí lo está sacando, curioso. Pero no crean ustedes que las televisiones, porque el tema de México, el tema económico, de la situación económica de México, es extremadamente peligroso en este momento. Los mercados lo están diciendo, don Carlos. España no sé qué lugar ocupa, pero desde luego ocupa uno de los primeros lugares de inversión extranjera en México y en toda Hispanoamérica. La situación para las empresas españolas es complicada, y además porque el problema del populismo es que no avisa, no sabes lo que va a hacer, es impredecible. Sabes que no es bueno, pero no sabes qué va a hacer al día siguiente. Y esto es lo que está demostrando este señor. No digo que no sea bien intencionado,
Lo que ocurre es que esa bien intención ya demostró su incapacidad, como usted decía, cuando fue alcalde de México, Distrito Federal, y la situación puede ser muy compleja. Yo espero que la presión internacional modere un poco la situación de este señor, porque lo cierto es que los indicadores económicos de México en estos momentos no son precisamente buenos. Y además, teniendo su vecino al norte, que en este caso está dirigido por un señor que tiene las ideas muy claras y que le importa bien poco lo que pueda pasar en México, pues vamos a ver qué pasa, porque los resultados para nuestras empresas, que como digo están muy expuestas, pueden ser muy negativos. La dimisión de Carlos Arzúa, el ministro de Economía, diciendo lo que ha dicho, claro, ha revolucionado los mercados. Ahora tienen miedo que las empresas calificadoras ya actuaron sobre Pemex, es decir, poniendo prácticamente su deuda como casi bono basura. Ahora puede actuar sobre la deuda mexicana, que ya tiene una baja calificación. Puede ser la bolsa había reaccionado, pero ha vuelto a caer. Es decir, y sobre todo el dinero es muy miedoso y están saliendo capitales de México, a toda máquina están saliendo capitales de México. No sé hasta qué punto esto tendrá consecuencias, pero es verdad que a una sociedad cansada de tantos años y años de corrupción de los diferentes partidos es fácil engañarla, como ha hecho este señor. Este señor ha prometido el cielo cuando no lo puede prometer. Este es el problema, el populismo es eso, prometer cosas maravillosas que no se pueden cumplir, engañando al pueblo. Esto es pues, Podemos, esto es Tsipras, lo que era Tsipras, esto es el mismo Corbyn, que lo que pasa que en Inglaterra, en el Reino Unido, se han dado cuenta, son personajes letales para la economía de un país. Se dedican a prometer y a hacer promesas imposibles de cumplir y que acaban engañando. Pero el pueblo, evidentemente, hay una parte del pueblo mexicano que vive en la pobreza y que lo pasa muy mal. Y claro, esa parte del pueblo, con razón, igual, con lógica, no con razón, pero con lógica, compra ese mensaje y consigue estos votos. Y ahora lo que se trata es seguir engañando. Ahora siguen engañando y empezará a echar la culpa. Pronto nacerá el enemigo exterior, hasta que ya el pueblo al final no aguanta y vendrá el cambio de gobierno. Esa es la historia de los populismos, don Carlos. El camino del crecimiento económico no tiene atajos y tiene sacrificios que las sociedades tienen que estar dispuestas a acometer, porque si no, al final se cae todavía más en el problema de la pobreza y de la falta de democracia y de libertades. Los ejemplos están ahí, no hay más que mirar la historia y ver la historia tanto antigua como la reciente. El problema de los populismos es ese, es intentar buscar soluciones fáciles a problemas muy complejos y con atajos que, como he dicho antes, no tienen. El problema de México además se ve añadido porque tiene, como decía antes, al señor Trump arriba, que además ha visto en México también un enemigo, no enemigo exterior, pero un enemigo económico. La situación de México es muy compleja ahora, como precisamente para haberse influido tan negativamente por este señor. Decía usted el señor Corbyn que se ha vuelto de la noche a la mañana europeísta convencido y que ahora pide unas nuevas elecciones para rehacer el Brexit. Al final lo que vemos son personas que no tienen sustancia y que no tienen nada. Bueno, no, efectivamente. Yo creo que además hay un movimiento de salida de capitales importantísimo en todas hacia España. Hay muchos españoles en México, aquí en Cantabria tenemos una muestra muy evidente, pero en todo el norte, ¿no? Galicia, Asturias, y están haciendo grandes inversiones porque además tienen ya el espejo de Venezuela y estos no quieren que les coja el toro como ha pasado allí. La evolución que puede llevar México puede ser muy negativa y yo creo que no quieren perder el tiempo. Hace un mes, creo que lo comenté aquí, tuve la oportunidad de hablar con una persona cercana. No es un gran empresario mexicano, puedo dar fe, vive bien, pero tiene un pequeño negocio de alimentación y me dijo así, no sé si lleva 6 meses o 7 meses, desde de enero, parece que lleva 6 años. No sé cuándo se va a acabar esto. Es decir, está cansada ya. Dice, pues señor, sí, ya sabemos. Lo que pasa es que como prometió lo que prometió, pues a la gente, y además les aburre todos los días tiene algo parecido a lo que tenía Maduro.
salvando las distancias, lo de a los presidentes, este señor lo que tiene es una rueda de prensa a las 9 de la mañana todos los días. Y allí cuenta una cantidad de estupideces que luego no hace ninguna. Bueno, y hablamos del populismo. Y de una noticia que he recogido de ABC Andalucía, muy curiosa, pero que nos da idea de lo que es un gobierno populista, porque es el gobierno que hubo en la Junta de Andalucía, ¿no? En Andalucía había, y hay una fundación que se llama Andalucía Emprende. En teoría, esa fundación tenía como objetivo generar empleo. Muy bien, pues esta fundación ha sido auditada. ¿Y qué ha salido? Que el 99% de sus ingresos los dedicaba a sueldos y a los gastos de estructura. Solo 1 millón de los 40 millones, solo uno, es decir, 39 los dedicaba a gastos, dedicaba a empleo. Este es uno de los escándalos, que hay bastantes en la Junta de Andalucía, fruto de eso, de lo que es el populismo, don Carlos. Por hacer una broma, empleo sí creaba, a los que contrataba. Bueno, lo que no he leído es cuántos, no sabía los números de empleados, pues claro, para gastarte todo eso en personal tiene que tener un buen número de empleados. Pero que además es que son los datos exactos, es decir, 99% dedicado, y nadie lo ha contestado. Eso sí, lo que se hace es lo mismo, se soslaya. Pues estamos en lo que usted decía, pues al final es puro populismo, es crear organismos que parece que quedan muy bien, dice que tengo una agencia para crear empleo, pero que realmente no sirve absolutamente para nada, nada más que para dar empleo a los que trabajan en la propia agencia, cuando posiblemente esos 40 y tantos millones de euros hubieran estado mejor en los bolsillos de los andaluces para generar empleo haciendo gasto con ese dinero, pero bueno. Sí, esto se ha dado también con otras organizaciones. Unas cifras muy similares aparecieron con estas organizaciones de ayuda a la mujer, donde de esos 40 millones que se destinaban en subvenciones, llegaba uno, poco más o menos, para ayuda a las mujeres, lo demás se quedaba por ahí en sueldos y demás. Y lo curioso es que quienes han dirigido hasta ahora Andalucía no se dan por aludidos, actúan de cara a la prensa. Es una especie de movimiento, ¿se acuerda del movimiento nacional? ¿No? Se va generando, claro, se van abriendo nichos y se va generando un tejido que depende de ese gobierno, que evidentemente es capaz luego de hacer lo que fuera, en el buen sentido de la palabra lo digo, para que ese gobierno continúe. Es decir, se teje una red clientelar absolutamente, eso es antidemocrático totalmente, por supuesto, pero eso es lo que está sucediendo. Eso explica los niveles en que se encuentra Andalucía, niveles de empleo ínfimos, educación, sanidad, un verdadero desastre. Pero decía esto, ¿no?, que están saliendo todos estos datos, ni la prensa los publica, no digo que los magnifique, sino simplemente que los publique, y luego ve a los políticos, a la presidenta y demás, que es como si con ella no fuera, o sea, habla, vamos, con una suficiencia y con una autoridad, y ese es el gran cinismo que tenemos en la política española. Porque hay una cosa que lleva aparejado el populismo y es generar mucho emociones. Se vive de la emoción y poco de la razón. Sí, eso es perfecto. Se vive mucho eso, de la emoción, de crear falsos enemigos, generar situaciones, pues eso, de emoción, de puro pálpito, expectativas, de puro pálpito y poco razón. Yo creo que lo que dice don Carlos es una cuestión, es decir, todo eso está sociológicamente muy bien estudiado por expertos, se lanzan las miguitas de pan y toda la sociedad va cogiéndolas. Esto es lo que realmente se hace hoy a través de los grandes medios de comunicación, de las redes y de las televisiones principalmente. Y se lleva al pueblo a tener conocimientos y a hacer cosas absolutamente esperpénticas y a decir que lo que es blanco es negro y el pueblo se lo acaba creyendo. Es decir, esta es la cuestión, este es el mayor problema que tienen las sociedades modernas actualmente. Yo no digo solo en España, porque el problema es general, ¿no? Pero en España lo estamos padeciendo, yo creo, cada vez en mayor medida, don Aurelio. No, el problema efectivamente es ese, eso conlleva el desprestigio y la falta de credibilidad de las organizaciones. Lo estamos viendo con el CIS, esa manera de... Bueno. Entonces se han saltado todas las barreras y no hay más objetivo a la hora de publicar datos que es al que a ellos les interesa. Y entonces lo hacen así, pero lo hacen también a veces con informes pseudopoliciales, como lo que ha pasado ahora con estas manifestaciones que ha habido, que lo llaman el orgullo
gay o el orgullo homosexual, ¿no? Ahora ya lo llaman el orgullo, es que se apropian del lenguaje, ¿no? Simplemente, bueno, el orgullo... Bueno, sí, pues que la policía no lo ha hecho, que otros que lo han hecho... La policía hacen un informe y resulta que se ha visto que ese informe es absolutamente... Usted seguía, don Aurelio, nos queda un minuto, pero le quería preguntar, usted ha seguido, y además se congratuló como nosotros, el tema de las prospecciones, el futuro del zinc en la zona de Torrelavega. ¿Sabe algo nuevo al respecto, don Aurelio? No, bueno, yo creo que no se ha vuelto a hablar. Para todos, cuando se habló de la minería, pues vimos, bueno, una salida importante, recuperar en Cantabria esa tradición minera que hubo con el hierro, que hubo con el zinc y demás. Bueno, pues efectivamente se presentó a bombo y platillo las inversiones espectaculares, el empleo iba a ser, pero además a muy corto plazo, tremendo, y resulta que no se ha oído hablar. Sí escuché no hace mucho a las propias empresas diciendo que estaban absolutamente paralizados todos, paralizados todos los permisos para hacerlo en un principio, pero luego ya salió una autorización para hacer prospecciones y sacar muestras y ver en qué proporción podían obtener zinc, y esos parece ser que no han sido muy optimistas, es decir, que se ha enfriado bastante todo lo relacionado con la minería de la... A ver si lo sigue usted. Y me gustaría que dijeran algo los políticos y quienes dirigen esto, ¿no? A ver si lo sigue usted, porque esto estábamos hablando, me parece que era, la memoria no me falla, 2.000 puestos de trabajo. Claro, claro. Y entonces, yo creo que es muy importante, don Aurelio, hay que seguirlo, este asunto. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Muy buenas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Y a ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.